Buenas tardes, nosotros somos el equipo Quita en la Aceleración y el día de hoy vamos a exponer la existencia de trayectorias de longitud mínima. La que sigue. La que sigue. Bueno, primero vamos a presentarles lo que es el índice. Primero vamos a encontrar una pequeña motivación, después un problema, un lema, posteriormente otro problema y después vamos a finalizar con un teorema. Entonces, empezando esta motivación. Vamos a tener que volver al punto del problema del 1.1, el cual nos dice que dados un subconjunto X de Rn y dos puntos P, Q que pertenecen a X, nos realizan la siguiente pregunta. Y si existe una trayectoria de P a Q en X de longitud mínima. Entonces ahora vamos a poder plantear esta misma pregunta, pero de una manera más general. Entonces veamos que para trayectorias en espacios métricos y no únicamente en subconjuntos para Rn, como lo plantea el problema. Vamos a definir una X igual a X, D, la cual nos va a representar un espacio métrico, y X, Y van a pertenecer a X. Esta va a ser una trayectoria de X a Y igual en X en una función continua y la vamos a definir como sigma de intervalo cerrado a, b, que nos lleve a x, tal que sigma de a va a ser igual a x y sigma de b va a ser igual a y. Aquí sí que, por favor. Ahora vamos a recordar que la longitud de sigma, ¿cómo está definida? Bueno, la longitud de sigma la vamos a definir como la suma desde k igual a 1 hasta m de la distancia de mi sigma de t sub k menos 1, sigma t sub k. Esto va a ser igual a nuestra A, que va a ser igual a t,0, y esta va a ser menor o igual a t,1, y así sucesivamente hasta t sub m. Y para nuestra t sub m va a ser igual a b. Y vamos a tener una n que va a pertenecer a nuestros naturales. Y bueno, el objetivo de esta sección es dar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, esto va relacionado con el problema 7.15. Y el problema 7.15 nos dice que dados x, y que pertenecen a x, existe una trayectoria de longitud mínima de x a y en x. Y bueno, como nos dice aquí que para poder expresar pues este problema, como lo que nos pide de una minimización en un espacio de funciones, vamos a tener que ver primero si siempre se puede suponer que está definida en el intervalo cerrado 0,1. La que sigue. Y bueno, aquí vamos a definir una P que va de sigma a coma B, es un intervalo cerrado. Esto nos va a llevar a nuestro intervalo cerrado a coma B, la cual va a ser una función continua, no decreciente, y además va a ser su proyectiva. Y además vamos a tener nuestra sigma que pertenece a nuestro espacio con el intervalo cerrado a coma B, X, la cual es una trayectoria de X a Y en X. Entonces vamos a ver que nuestra trayectoria de nuestras funciones de sigma o p que pertenecen igual al espacio, en este caso de alfa, beta, intervalo cerrado, x, va a ser también una trayectoria de x a y igual en x. Esto se llama un reparametrización de sigma. Entonces, las reparametrizaciones preservan la longitud. Entonces, vamos a decir que se cumple lo siguiente. Ya les voy a dejar con mi compañero que les va a presentar el lema 7.16. Bueno, yo les voy a decir sobre el lema 7.16, que nos dice que si sigma compuesta con rho es una reparametrización de sigma, entonces L de sigma compuesta con rho va a ser igual a L de sigma. A continuación vamos a demostrarlo. Vamos a comenzar definiendo una función gamma de U como la composición que nos pedía, que es sigma compuesta con rho, en donde rho va a tomar valores del intervalo cerrado de C a D y los va a llevar al intervalo cerrado a B. Esta va a ser una función biyectiva continua y continuamente diferenciable con rho prima mayor que cero. Esto es importante mencionarlo porque después vamos a usar este resolvedor. Bueno, pues esto es para todo U en el intervalo de C a D, que es el dominio. Luego, para calcular la longitud de la función gamma de U,
vamos a utilizar la definición de la longitud de curva, que como está aquí mostrándose es L de gamma va a ser igual al intervalo, a la integral de C evaluada de C a D de la norma de gamma prima. Siguiente. Primero vamos a calcular la derivada de gamma usando la regla de la cadena, que esto es muy fácil. Entonces gamma prima de U va a ser igual a sigma prima evaluada en rho de U, esto multiplicado por rho prima de U. Entonces la norma de gamma prima va a ser, usando las propiedades de norma, pues llegamos directamente a que la norma de gamma prima va a ser igual a la norma de sigma prima evaluada en rho de U por el valor absoluto de rho prima de U. Entonces, como definimos anteriormente que iba a ser mayor que cero para todo U, podemos eliminar el valor absoluto y al sustituirlo en la integral de la longitud, vamos a ver que L de gamma va a ser igual a la integral de C a D de la norma de sigma prima evaluada en rho de U por rho prima. Es como quitamos el valor absoluto, después vamos a hacer, bueno, siguiente, vamos a realizar un cambio de variable, vamos a usar como t igual a rho de u, entonces, si usamos a t como rho de u, la derivada va a ser, la diferencial de t va a ser igual a rho prima por la diferencial de u. Y al intercambiar los límites, al hacer el cambio también en los límites de integración, vamos a ver que si u varía de C a D, al aplicarles la función ρ, van a moverse de A a B. Esto es porque la función ρ tomaba valores de C a D y los llevaba al intervalo A a B. Entonces esto es fácil notar que si les aplicamos la función al C a y al D, bueno, nos va a llevar al A y al B. Entonces, al aplicar el cambio de variable, vamos a llegar a que la integral de C a D de la norma de sigma prima de rho de U por rho prima de U diferencial de U nos va a ser igual a la integral de A a B por la norma de sigma prima de T diferencial de T. Y esta última, como habíamos definido, o sea, como se había definido anteriormente la función longitud en gamma, ahora llegamos a la misma forma, pero ahora en sigma. Entonces llegamos como gamma, la definimos como la composición de sigma con rho. Con este último resultado podemos notar que la función longitud evaluada en la composición, sigma compuesta con rho, va a ser igual a la función longitud evaluada en sigma. Entonces, esto concluiría la demostración de este lema. Siguiente. Ahora vamos a considerar el espacio de trayectorias, que se define como tau de x, y evaluada en el conjunto x, se va a definir como el conjunto de todas las sigmas que pertenecen al espacio de las funciones continuas que van del intervalo 0, 1 al x, tal que sigma de 0 va a ser x y sigma de 1 va a ser igual a y. También vamos a usar la métrica uniforme, la d infinito de sigma, tau, como ya la definimos en clase, como el máximo de las distancias entre sigma de t y tau de t, con t en el intervalo 0, 1. Y también vamos a usar la función longitud, que en este caso la vamos a definir como un tau de x, y evaluada en el conjunto x. No, perdón, la función L va del espacio T, tau de x, y evaluada en x, y esta va a los reales con el infinito. Y esto a cada sigma que tome en ese espacio, en el espacio del estado de x, y, las va a llevar al espacio de las L's, de la función longitud. Y entonces con estas tres cosas podemos reformular el problema 7.15. Bueno, yo voy a continuar con el programa 7.17, el cual pues es un breve texto y pues dice así: alcanza L, en este caso la función de longitud, su mínimo en tau sub x, y, evaluada en x. Bueno, para esto recordemos que la función de longitud, en este caso L, es semicontinua inferiormente. Sin embargo, se vio un ejemplo en el que no es posible aplicar el teorema 4.29,
para obtener la existencia de una trayectoria de longitud mínima. A continuación, el siguiente resultado muestra que, para nuestro problema, las hipótesis de dicho teorema casi nunca se cumplen. La siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con la proposición 7.18. Vamos a leerlo un poco y ahorita la vamos a explicar. Sean x, y que pertenecen a x, con x diferente de y c que pertenece a los reales. Si L es menor o igual que C, esto se define como la sigma que pertenece a tau de x, y, evaluada en x, tal que la función de longitud L de sigma sea menor o igual que C. Entonces, la función L no es compacto. L de longitud no es compacto, perdón. Demostración. Sea sigma que pertenece a tau sub x, y, evaluada en x, tal que la función de longitud es menor o igual que C. Las funciones P sub k, que va desde el intervalo cerrado 0,1 al intervalo cerrado 0,1, dadas por P sub k de tau. P sub k sub tau, perdón, se define como K por T si T pertenece al intervalo cerrado desde 0,1 sobre K y 1 si T pertenece al intervalo cerrado 1 sobre K, infinito. En este caso, pues el infinito, pues el intervalo abierto. Son continuas, no decrecientes y subproyectivas. Por tanto, sigma sub K se define como sigma compuesto por composición, perdón, por P sub K. Es una reparametrización de sigma y en consecuencia la función de longitud L de sigma sub K es igual a la función de longitud L de sigma menor o igual que C. La siguiente, por favor. Aquí observemos que sigma sub K de T es igual a sigma evaluado en 1. Y si T pertenece al intervalo 0,1, en este caso abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, y K es menor o igual, es mayor o igual que 1 sobre T, y también podemos observar que sigma sub K evaluado en 0 es sigma evaluado en 0 como tal, y esto es igual a X para todo K que pertenece a los naturales. Argumentando por contradicción, supongamos que la función de longitud menor o igual que C es compacto, entonces sigma sub K contiene una subsucesión tal que sigma sub K sub J va a sigma asterisco en C a la 0, que es nuestro espacio del intervalo cerrado 0,1, y el espacio X en particular converge puntualmente. ¿Esto qué significa? Que en este caso nuestra sigma asterisco, como lo habíamos definido anteriormente, sigma asterisco de T es igual al límite cuando J tiende a infinito del sigma sub K sub J de T, y esto es X si T es igual a 0 y Y si T pertenece al intervalo 0,1 abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, lo que contradice la continuidad de sigma asterisco. En consecuencia, la función de longitud menor o igual que C no es compacto. ¿Le puedes cambiar, por favor? Perdón. ¿Le podrías regresar otras dos plantillas? Ok, la proposición 7.18 aborda la compacidad del conjunto de longitud, en este caso L menor o igual que C, donde L representa el conjunto de todas las trayectorias posibles en un espacio métrico X entre dos puntos dados, X y C, pues un número real positivo. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Pues primero, como tal, definimos la función de longitud L menor o igual que C como el subconjunto de L, que consiste en todas las trayectorias cuya longitud es menor o igual a C. Formalmente, la función de longitud es igual a la sigma que pertenece a tau sub x, y evaluado en x, tal que la función de longitud evaluada en sigma sea menor o igual que C, donde tau sub x, y de evaluado en x es el conjunto de todas las trayectorias entre x y y en x, y la función de longitud es la longitud como tal de la trayectoria sigma. La proposición afirma que la función de longitud no es compacta. Entonces, para demostrarlo, se toma una trayectoria sigma en la función de longitud y se considera una secuencia de reparametrizaciones sigma sub k de sigma.
Estas reparametrizaciones se obtienen mediante funciones continuas P sub k, que va desde el intervalo 0,1 cerrado al intervalo 0,1 cerrado, que ajustan la velocidad a la que se recorre la trayectoria, manteniendo pues una longitud constante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Luego, posteriormente, pues argumentamos por contradicción. Se supone que la función de longitud es compacto, entonces esto implicaría que cualquier secuencia de trayectorias en la función de longitud tendría una subsucesión que converge a una trayectoria límite sigma asterisco, en este caso, en el espacio de funciones continuas, que es c a la 0, que va desde nuestro espacio cerrado, x cerrado, que va desde 0,1, x. Sin embargo, se muestra que la secuencia sigma sub k no puede converger a sigma asterisco debido a una contradicción en la continuidad de sigma asterisco. Como tal, en conclusión con esa proposición, nos establece que el conjunto de todas las trayectorias entre dos puntos es un espacio métrico, cuya longitud es menor o igual a un valor dado y por lo tanto, pues no puede ser compacto. Listo. Ahora vimos que en la proposición anterior hay muchas parametrizaciones de una sola trayectoria. Esto causa la falta de compacidad. A continuación mostraremos una definición que hará que tendremos una parametrización específica para cada trayectoria. Y así tenemos la definición 7.19, donde decimos que una trayectoria sigma que pertenece al espacio de funciones continuas en el intervalo 0,1 hacia t, de longitud finita, está parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco si la función longitud de sigma evaluada en el intervalo cerrado 0,t es igual a la longitud de la función longitud de sigma por t. Esto para toda t en el intervalo 0,1. Ahora, donde sigma, que vimos que está evaluada en el intervalo cerrado de 0,t, esta que va de 0,t a x, denota la restricción de sigma en el intervalo cerrado 0,t. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la imagen donde tenemos nuestro espacio 0,1. Cuando agarramos un subconjunto de eso dentro de ese intervalo, tenemos que nuestra trayectoria sigma nos denota la restricción de sigma en el intervalo 0,t, que es la longitud de arco que podemos ver en color rojo. Denotaremos al espacio de las trayectorias de x a y parametrizadas proporcionalmente a la longitud de arco como tau prima de x, y evaluada en x igual a las sigmas que pertenecen a tau de x, y evaluada en x, dado que la función longitud de sigma es menor que infinito y la función longitud de sigma evaluada en el intervalo 0,t es igual a la función de sigma por t para todo t que pertenece a 0,1. Ahora puedes ir al siguiente. Gracias. Ahora para el lema 7.20 tenemos que para cada sigma que pertenece a tau de x, y evaluado en x de longitud finita existe un tau prima que pertenece a las taus, un sigma prima, perdón, que pertenece a las taus primas de x, y evaluado x. Esto hace que tengamos una función de longitud de sigma prima igual a función de longitud de prima. Para demostrar este tema, tomaremos un sigma que pertenece a tau de x, y evaluado en x. Esto vemos que tenemos una lambda del intervalo cerrado 0,1 a el intervalo cerrado de 0, la función longitud de sigma, esto dada por lambda de t igual a la función longitud de sigma evaluada al intervalo cerrado 0,t. Esta función es continua, decreciente y suprayectiva. Observa que si para lambda de T1 es igual a lambda de T2, entonces tenemos que sigma de T es igual a sigma de T1. Esto para todo T que pertenece a T1, T2. Y ahora, por lo tanto, tenemos esta función que es sigma gorrito igual al intervalo 0, función de longitud evaluada en sigma a x. Siguiente, por favor. Ahora tenemos sigma gorrito de S igual a sigma de T con lambda de T igual a S.
Además que está bien definida, esta es continua. Y como tenemos sigma gorrito compuesta por lambda, es igual a sigma. Entonces, por el lema que ya vimos, que fue el 7.16, aseguramos que la función longitud de sigma gorrito evaluada en el conjunto, en el intervalo cerrado de 0,s es igual a la función de longitud de sigma evaluado en el conjunto cerrado de 0,t. Esto es igual a lambda de t, que como definimos antes, es igual a s. Esto para toda s que pertenece al intervalo cerrado de 0, función de longitud en sigma. Definiendo a sigma gorrito en el intervalo de 0,1 que va llegando a x, como ya vimos anteriormente, entonces está definida como sigma gorrito de t igual a sigma gorrito, que es la función longitud de sigma por t, esto fue un resultado que ya teníamos arriba. Entonces se puede ver que sigma gorrito es continua y además, por la siguiente, porfis. La siguiente, porfis. Gracias. Entonces, así podemos ver que la función de longitud de sigma gorrito evaluada al intervalo 0,t es igual a L de sigma gorrito evaluada en el intervalo cerrado de 0, L de sigma de t. Esto es igual a L de t para todo t en nuestro intervalo 0,1. Entonces, esto es que la función de longitud de sigma gorrito es igual a la función de longitud de sigma. Esto nos dice que para todo sigma gorrito pertenece un tau gorrito en x, y para x, entonces tenemos una función de longitud para cada trayectoria. Bueno, por último, yo les voy a hablar del teorema 7.21. Este teorema es de la existencia de trayectorias geodésicas. Más adelante les presentaremos un código que de hecho también tiene que ver con esto. Está algo lindo. Entonces, sea en X un espacio métrico compacto y XY puntos en X, si existe una trayectoria de X a Y en X, entonces existe una trayectoria de longitud mínima de X a Y en X. Para la demostración, vamos a tomar como hipótesis que tenemos a tau XY en X, una trayectoria, un espacio de trayectorias diferente del vacío. Si todas las trayectorias en tau de sub XY en X tienen longitud infinita, cualquiera de ellas es un mínimo de L. Esto suena un tanto rebuscado, un poquito, incluso lógico, pero más adelante veremos que sí se cumple. Supongamos que tau, el espacio de trayectorias sub X, Y en X, contiene una trayectoria de longitud finita. Por el lema 7.20 que vimos hace unos momentos, basta probar que la función L, que va del espacio de trayectorias sub X, Y en X a los reales unión infinito. Entonces, para alcanzar un mínimo, disculpe, vamos a considerar un tau en el espacio de trayectoria sub X, Y sobre X, tal que la longitud de tau va a ser por definición C, un punto menor a infinito, es decir, el mínimo que estamos buscando. Entonces, vamos a definir a H como las sigmas en el tau, en el espacio de trayectoria sub X, Y sobre X, como una longitud de sigma que va a ser justo la que queremos buscar para ese mínimo, y esta tiene que ser menor o igual a C y diferente del vacío. Entonces, vamos a usar el teorema Arcela-Ascoli para probar que este conjunto es relativamente compacto. Como X es compacto, cualquier subconjunto de X es relativamente compacto en él. En particular tenemos a HT, que es relativamente compacto en X para todo T en el intervalo 0,1. Así pues, bastaría probar que H es equicontinuo. Recordemos que la equicontinuidad la vimos en una exposición pasada. En este caso, vamos a considerar un T sub 0, un T inicial en el intervalo 0,1 y un epsilon mayor a 0. Para toda sigma en H se tiene que cumplir que la distancia de sigma T a sigma T sub 0 tiene que ser menor o igual al valor absoluto de la longitud de sigma evaluado en el intervalo 0,t menos la longitud de sigma evaluada en el intervalo 0 a t sub 0. Esto va a ser igual a la longitud de sigma multiplicada por el intervalo menos t sub 0, y esto va a ser igual, recordando la evaluación de L sigma, la longitud de sigma, como la vimos en H, va a ser C, menor o igual a C, disculpe, por el intervalo t menos t sub 0, y esto resulta ser menor a epsilon.
Entonces, si el intervalo t menos t sub 0 es igual a epsilon sobre c, menor estricto a epsilon sobre c, entonces esto prueba que h es equicontinuo. El teorema de Arcela-Ascoli asegura entonces que h es relativamente compacto en el espacio de las funciones continuas del intervalo 0 a 1 con el conjunto X. Como la longitud L es SCI, tenemos que ver la proposición 421 para recordar qué significaba SCI. Se tiene que H es cerrado en el espacio de las funciones continuas del intervalo 0 a 1 con el conjunto X. En consecuencia, H es compacto. Y el teorema 4.29 asegura entonces que la longitud alcanza su mínimo en tau sub xy sobre el espacio, sobre el conjunto X. Y con esto concluimos la demostración y concluimos la parte de la presentación en cuanto al tema. Vamos a continuar presentándoles un breve programa de Python para ejemplificar este último teorema que acabamos de ver. Si me dan un segundito. Espero que en este momento se esté observando mi pantalla. Aquí lo que tenemos es una función que nos va a presentar de manera más gráfica entender qué es lo que estamos usando en trayectorias. Por la manera en la que se computan este tipo de funciones, lo vamos a reducir únicamente a R3. Entonces, primero vamos a hacer una breve definición de las variables que vamos a estar utilizando y vamos a utilizar librerías realmente bastante sencillas como NumPy y Matplotlib. Esto únicamente es para la parte gráfica de nuestro programa. Y pues bueno, aquí lo que tenemos es únicamente los parámetros de nuestras funciones. En este caso utilizamos la de toro. Y tenemos que nuestros radios van a ser, el radio mayor va a ser 2 y el radio menor va a ser 0.5. Ahora vamos a utilizar únicamente las variables que estamos definiendo. Entonces, sin meternos en tantos detalles vamos a ver lo que sucede cuando graficamos el teorema que estábamos explicando hace unos momentos. Y pues bueno, de manera gráfica las trayectorias mínimas se ven de la siguiente forma. Y bueno, esta es la trayectoria que estábamos observando. Si se dan cuenta, este es nuestro espacio y visto desde este ángulo, que sería R2, nos devuelve como una especie de círculo. Sin embargo, cuando lo vemos ya en R3, lo que vemos es justo esa línea azul, es nuestra trayectoria alrededor de nuestro conjunto entre dos puntos X y Y. Bueno, en lo personal se me hizo bastante interesante observarlo de esta manera. Y pues bueno, con esto en mente, vamos a dejar por aquí el tema y lo estaremos viendo en otra sesión.